Hola a todos y a todas. Estoy súper feliz porque gracias a todos vosotros que os habéis suscrito y ayer me animasteis tantísimo con el comentario que hice, que yo no quería decir lo de mi enfermedad, pero al final lo tuve que decir, pues os habéis suscrito muchísimos más y casi llegamos a los 1000. Así que espero poder llegar, si no es hoy, pues dentro de unos días. Me han dado una estrella en ascenso. Eso también me ha puesto muy contenta. Y todo esto es gracias a vosotros. Entonces no me enrollo más y vamos a presentar la receta de hoy. Una tarta de manzana. Como siempre digo, como la hacía mi abuela. Habrá de muchas maneras, pero yo siempre me baso en como ella a mí me enseñó. Os paso los ingredientes. 6 manzanas grandes, 240 mililitros de leche entera. Yo le pongo la leche entera. Si queréis ponerle semi, pero yo particularmente, mi abuela le ponía la leche entera. 225 gramos de azúcar, 180 gramos de harina, 4 huevos que sean gorditos, mermelada de albaricoque o de melocotón. A mí me gusta más el de albaricoque, entonces yo le pondré de albaricoque. Mantequilla, el molde para hacer la tarta, el mío es desmontable, y el aparatito nuevo que me he comprado para las manzanas. Ahora os lo enseño. Esto lo que hace es que quita el corazón de la manzana y hace que se pele muchísimo mejor. Entonces voy a pesar todo lo que tengo que pesar, el azúcar, la leche y todo, y ¡comenzamos! Mirad, antes de empezar a cortar, vamos a untar así por todos los sitios la mantequilla. Con un trocito de mantequilla le vamos untando así, tanto por abajo como por los laterales. ¿Veis? Así, hasta llegar casi arriba, ¿vale? Así, todo bien. Untado. Es súper fácil esta receta, ya veréis. Untada toda la mantequilla, como veis, cogemos la harina. Yo utilizo harina de bizcocho, ¿vale? Me gusta muchísimo más. Y espolvoreamos así un poquito, ponemos un poquito y jugamos. Así, que se vea, que se vaya despejando bien. Les dais unos toquecitos y vais moviendo hasta llegar también a las paredes y todo. Y lo dejaremos enfriar. Esto hará que la tarta no se nos pegue en el molde. La harina no dejará con la mantequilla que se nos pegue en el molde. Entonces vamos haciendo así y lo que nos sobre pues lo tiramos. Bueno, ya hemos pesado todos los ingredientes. He puesto los huevos en el plato y ahora empezamos con el truquito de la manzana. A ver cómo va. Hacemos así, en medio. Y fijar. ¡Tachán! Súper fácil. Esto va de maravilla. Yo es la primera vez que lo uso, la verdad. Pero lo vi, con todo lo que vosotros también me enseñáis a mí, lo vi y me gustó un montón. Y decidí comprarlo. Ahora pelamos la manzana. Le quitamos toda la peladura. Ya estamos acabando.
Yo es que tengo las manos, ya lo sabéis. Entonces me cuesta un poquito. Pero bueno, aquí me ha quedado un poquito. Lo quitamos. Tiramos la peladura. Esto es para enseñároslo, pero yo ya sé que vosotros sois profesionales. Mucho más que yo. Cortamos y cortamos en 3. Y lo hacemos así, a dados. Y reservamos. Así 4. De las 6 manzanas, 4. ¿Vale? Dejarme un minutito, bueno, unos cuantos más de un minutito, que voy cortando las otras 3 y enseguida volvemos. Bueno, como veis, ya tengo todas las manzanas cortadas. Entonces, ahora las introducimos en el vaso. ¡Ay, ay, ay! Se me ha caído una, pero no al suelo, ¿eh? Y ponemos la leche, los huevos, los 4 huevos y el azúcar. Mirad qué fácil, ¿eh? Muy, muy fácil, la verdad. Y vamos a tapar y programar 30 segundos a velocidad 6. Pero cuando esté a punto de acabar, que quede, empezaré a subir la velocidad. A partir de los 20 segundos que queden, empezaré a subir la velocidad hasta llegar al 10, para que me lo triture bien, ¿vale? Comenzamos, a ver. Perfecto, vamos a ver. Mirad. ¿Veis? Ahora bajamos así un poquito los restos, pero mirad la textura, como si fuera los purés que preparamos a los bebés cuando son pequeños. Un poquito más espeso que un batido. ¿Vale? Ahora añadimos la harina. Que son 180 gramos de harina. Tapamos. Y le damos a auto, amasar. Y ya nos marca el tiempo, la velocidad, sin temperatura, por supuesto, es solo amasar. Entonces, vamos a probar a ver cómo nos queda. Si tenemos que repetir, pues repetimos. Mientras tanto, yo ya he puesto a precalentar el horno a 180 grados, ¿vale? Para que esté un poquito calentito cuando metamos ya la mezcla, ¿vale? Vamos a abrirlo, a ver cómo nos ha quedado. Pues ha quedado muy bien. Mirad. ¿Veis? Pero yo le daría otra vez. Sí, le vamos a dar otra vez. A la misma... Como ya se queda puesto el tiempo y todo, y la velocidad, le damos 45 segundillos más, que no nos va de ahí la vida.
El horno, como os he dicho, ya está calentando, pero no os he dicho, he puesto la bandeja a media altura, calor arriba y abajo, ¿vale? Y 180 grados. Ahora sí. Ahora sí que sí. Mirad. ¿Veis? Ha quedado mucho más cremosito. Muy bien. Entonces, ahora, mirad qué fácil. Cogemos el vaso y lo introducimos todo en el molde. Yo he utilizado un molde de 25 centímetros de diámetro. Para que quede así, gordita. A los míos les gusta, tanto los bizcochos como las tartas así, que queden gorditas. Y veréis qué rica. Ahora vamos a pasar esto de nuevo a la nevera que nos vaya enfriando. Mientras tanto, las 2 manzanas que nos han quedado, tenemos que hacer el mismo proceso. Quitarle el corazón, pelarlas y hacerlas en lámina. Ahora os enseño cómo tienen que ser las láminas, pero tienen que ser finitas. ¡Hasta ahora! Para cortarlas en lámina, ya las tengo peladas y le he quitado el corazón. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es así, cogemos así y vamos cortando así, finitas. ¿Veis? Así. Era para enseñaros. Si veis que así os va mejor, como a mí, pues así. Me tengo más destreza así que no de la otra manera. Son truquillos que yo uso. ¿Vale? Entonces reservamos y ahora en un minutito ya estoy otra vez con vosotros. Vamos que nos vamos. Ahora vamos a hacer la vuelta al ruedo. Vamos a ir colocando las manzanas así, que queda súper bonito y decora muchísimo. Así, ir dándole la vuelta sin hundirla, que quede así en la superficie. Vamos así. La segunda tanda, que queda así, que luego queda súper chulo, ya lo veréis. Tengo ahí como un remolino. Así. Y lo ponemos en el horno. Si vemos que vamos vigilando 1 hora, pero vamos vigilando. Si vemos que la manzana se nos está tostando muchísimo, papel albal o de aluminio, como lo queráis llamar, le ponemos por encima y que se siga haciendo. No os preocupéis, ¿vale? Enseguida os enseño cómo queda esto. Bueno, mirad, después de 1 hora en el horno, mirad qué pinta tiene y todavía le falta que le pongamos el albaricoque, la mermelada. Pero tenemos que dejarla enfriar. No la pongáis en la nevera. Tiene que enfriar a temperatura ambiente, porque si ahora la quitáramos del molde, seguramente que se nos abriría, ¿vale? Aunque la veo que está bastante compacta, pero más vale prevenir que curar, decía mi abuela. Entonces la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Cuando nosotros veamos, luego os diré las horas que yo la he tenido enfriando. Empiezo a contar desde ya y os diré las horas y después ya solamente quedará pintar con la mermelada del albaricoque y comer. Hasta ahora. Bueno, pues hemos dejado enfriar unas 3 horitas o así, porque es que tenemos muchísimas ganas de enseñárosla. Si vosotros queréis dejarla más rato, dejadla más rato. Veis que
está bastante despegada. Si necesitamos la ayuda de un cuchillo, es que tendría que haberla dejado, la verdad, más rato, pero mirad. ¡Tachán! Ha quedado genial. Ahora, para acabar, en un bol pondremos la mermelada de melocotón o de albaricoque, como vosotros prefiráis. Yo prefiero la albaricoque. La pondremos unos segundos a calentar en el microondas para luego poder pintarla bien. Pondremos así y le pondremos unos segundos en el microondas a calentar para que se deshaga, ¿vale? Dadme esos segunditos. Mirad, ¿veis? Se ha derretido muchísimo con unos segundos en el microondas. Entonces ahora a pintar. Mirad cómo cambia el color y es mucho más apetecible. Me encanta. Y huele súper bien. Le damos así bastante. Al pintor. Al pintor. Mirad cómo cambia de un lado al otro que estábamos pintando, Y súper esponjosita. Quien tenga guinda, que le ponga unas guindas, que siempre queda también súper bien. A nosotros es que no nos gusta la guinda, entonces por eso no he comprado, la verdad, y no tengo. Pero a quien le guste la guinda, las cerezas confinadas, pues le puede poner perfectamente. Y mirad, y ahora a la nevera. Y enseguida os enseño la porción que me voy a comer. Hasta ahora. Y mirad que ya falta una porción, porque quiero os enseñar cómo lo voy a servir. Y me lo voy a comer. Veis que es bastante anchita, Ha quedado súper cremosa. ¿Os gusta? Para hacer el adorno de la cuchara, tan fácil como poner una cuchara boca abajo y con azúcar glass ponéis por encima y luego con cuidado quitáis la cuchara y queda muy bien por si tenéis invitados o os apetece también a vosotros, que hay que cuidarse. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que la probéis y dedito arriba y suscribiros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.